el único activo de verdad valioso, de fondo, inmutable, que tiene un medio de información es su credibilidad. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Bienvenidos al 23º episodio del podcast de P&M. Mi nombre es Gabriel Pineda, director de contenidos de P&M, y me acompaña Felipe Bustos en la realización. Hoy vamos a hablar de la transformación de los medios de comunicación. Y para eso hemos invitado a Werner Sitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información. Hola Werner, ¿cómo está? Bienvenido al podcast de P&M. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente en una nueva plataforma. He tenido el gusto de acompañarlos en su medio escrito, en sus audiovisuales y ahora en el podcast. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Briefing. Efectivamente, usted ha visto la transformación de este medio de comunicación también, como otros, supongo. Sí, efectivamente, todos han entendido de una u otra manera que lo de fondo no son las plataformas, sino los contenidos, que ahí es donde está el valor y ahí es donde está lo que se le ofrece a la audiencia, y hay que hacerlo en todas las plataformas posibles para llegarle a la mayor cantidad de gente, porque cada quien tiene una forma distinta de consumir su contenido. De hecho, esa fue la misma evolución que tuvimos en la asociación. A mí es la evolución de Andiarios. Andiarios era el gremio de los periódicos, y igual un gremio de una plataforma de periódicos impresos, pues no tiene ningún sentido en este punto de la historia de los medios de información, y por eso hemos entendido que de lo que se trata es del contenido periodístico a través de cualquier plataforma. Sí, no lo iba a mencionar yo, el tema de la evolución de Andiarios, por el tema de... Andiarios suena a un acrónimo... Historia. Del pasado, sí. Pero evoluciona hacia medios de información. Y es que a la larga, ahorita podríamos decir que la palabra diario ya no puede definir un medio de comunicación, ¿verdad? Claro, sí, no, diario no es al segundo de cada día, de manera que en efecto pues hace parte de la historia, pero pues una historia importante y valiosa, porque finalmente la decanatura del periodismo en todos los países del mundo estuvo en los periódicos, en la prensa, que desde el siglo XVII ha sido la economía naranja en sus distintas épocas y ha cumplido pues esa labor tan importante, no solo para la cultura, para la lectura, sino para la democracia, para la política, para el Estado de Derecho, y ha sido alrededor del periodismo profesional y empresarial donde se han dado pues los grandes hitos de la historia de esta profesión, de manera que son antecedentes no menores, pero sí, en efecto, son historia, y hoy estamos en una época distinta. Por supuesto. ¿Cuántos años lleva usted trabajando con temas relacionados con los medios de comunicación? Yo empecé el siglo pasado, en 1997, cuando viví también una etapa de transformación importante en la casa editorial El Tiempo, que en esa época era un periódico de familia, medio impreso, líder nacional, etcétera, pero un periódico absolutamente tradicional, y entendió a finales del siglo pasado que el futuro iba a ser muy parecido a lo que estamos viendo hoy. Desde esa época empezamos a trabajar en ese proceso de transformación, a convergencia de contenidos, a múltiples plataformas, y a enfocarnos en ser una empresa generadora de contenidos, de manera que conozco la historia y la evolución desde hace bastante tiempo. Tal vez fue por eso que me invitaron en el año 2017 a ayudarlos en el proceso de transformación de ese gremio. Claro, como usted bien lo ha dicho hace unos momentos en su breve introducción sobre la historia de los medios de información, que está muy bien, la prensa fundó el periodismo. La prensa fundó el periodismo en el siglo XVII, desde el siglo XIII, incluso en el Reino Unido, con la llegada de las tarifas de los barcos que traían las mercancías y demás, cosas en las que no vamos a ahondar hoy, por supuesto, pero de ahí sí de ahí sí viene una herencia importante, y es que esas marcas de medios que primero fueron periódicos, semanarios, revistas, prensa escrita como tal, hoy son lo que se denominan medios de información o marcas de información. Hace un año, en la revista P&M, publicamos un artículo sobre cómo los medios pasaron de ser plataformas, pasaron de ser identificados con un soporte, es decir, una revista era unas páginas de papel que traían algún contenido, a ser ahora marcas de información, con las implicaciones que eso trae. La idea es aquí hablar un poco de los efectos de esto, de eso, cómo transforma la manera de operar los medios y lo que significan los medios para las personas, para los usuarios, para los consumidores. Y sobre todo, ahí hay
varios otros temas que podemos ir hablando poco a poco, pero quisiera arrancar por ahí. Me gustaría ver, Werner, cómo desde el gremio se siente que están enfrentando esos cambios, qué tan preparados se sienten los medios para estos cambios de la era digital, de ya dejar de identificarse con un soporte y ser una marca de información. Pues mire, todos esos procesos de evolución constante, no solamente en la industria de los medios, sino en todas las industrias, todos esos procesos de transformación, evolución, adaptación, no solamente en la industria de los medios, sino en todas las industrias, ha sido constante en la historia. Fíjese usted que, y para no remontarnos a demasiada historia universal, pero eso ha pasado desde que se descubrió la rueda, después en la revolución industrial, etcétera, etcétera. Siempre ha habido la necesidad de cambiar y de innovar, y en cada circunstancia se le ponen nombres y rótulos, digamos, a los retos de la transformación. Entonces, medios deben dejar de ser medios y pasar a ser marcas, etcétera. Pero al final, lo básico siempre termina siendo lo mismo. Los medios de información, los periódicos como decanos en la historia, y los medios actuales y los de siempre, alrededor de lo que representan y que se identifica con su nombre, con su marca, en la línea de lo que usted plantea, representan la credibilidad. El único activo de verdad valioso, de fondo, inmutable, que tiene un medio de información es su credibilidad. Y la credibilidad opera en la medida en que esté el medio en capacidad de construir una relación de confianza con su audiencia, de tal manera que esa confianza, por la credibilidad que le produce la información que le brinda, construya una relación que termina erigiendo algo que es absolutamente sagrado, que es nada más y nada menos que esa relación en la cual alguien, cuando realmente necesita saber la verdad de algo, va y lo consulta en una fuente a la que le cree incondicionalmente. Nosotros hace poco en el comité de redacción de la revista discutíamos justamente eso, y es que parecía que en cierto momento, en el momento actual, las personas se preocupaban un poco por la credibilidad. Creo que estamos en un ambiente, sobre todo en Colombia, polarizado, de guiarnos más por la opinión o por la fe en una opinión, por decirlo de alguna manera, que está haciendo como que si la credibilidad no fuera un valor agregado. Pero no sé si es solo una mera percepción o si desde el gremio se han hecho esta pregunta también ustedes. Sí, no, yo creo que son cosas distintas. El tema de las pasiones y de la credibilidad alrededor de unas opiniones, esa es otra credibilidad con otras marcas. Las personas también tienen marcas alrededor suyo, y hay unos líderes que desarrollan unos ascendientes tan supremamente fuertes sobre la gente que los sigue y que comparte sus valores, su visión, etcétera, que se dan pues esas pasiones hasta la muerte, pues, de respaldo, incluso a veces de fanatismo alrededor de unas figuras públicas, y eso es parte de la historia de la humanidad también, pero ese es otro capítulo de la historia. Y fíjese que es interesante que hablamos de historia permanentemente, sí, porque es que en la historia está el origen de todo, porque es que la historia se repite, cambian los formatos, cambian las circunstancias, cambian los entornos, pero lo de fondo, que son las relaciones entre las personas, y la política como el arte de las relaciones humanas, etcétera, es la misma, ha sido la misma y va a seguir siendo la misma. Pero esa es otra cosa, y un poco en estos climas políticos y en esta evolución que nadie preveía hace 30 años, donde mirábamos la historia de los regímenes totalitarios como algo que había pasado y se había acabado en la primera mitad del siglo XX, y no pensábamos que fuera a volver, y de pronto en menos de nada ha vuelto, y hemos empezado a entender cómo es que se gestan esas cosas que en esa época las veíamos como unas monstruosidades que uno no entendía cómo pasaban. Ahora estamos entendiendo cómo pasan, pero ese es otro fenómeno. Pero en el caso de los medios, sin lugar a dudas, su único activo no transable es la credibilidad, y eso lo tienen claro todos. Lo que pasa es que el reto del quehacer periodístico diario implica unos procesos de acomodamiento y de aprendizaje que a veces pueden poner en un momento dado en tela de juicio su credibilidad. Usted preguntaba por la evolución, que si han estado preparados para la evolución. Yo tendría que decirle que la historia de cada uno es distinta, pero en términos generales sí. Le decía al comienzo que yo empecé a trabajar en un medio impreso en finales de los 90s,
que lo que hizo fue eso, transformarse y evolucionar, porque entendió y se anticipó a lo que iba a venir después. Y alrededor suyo, nuestros colegas de esa época, incluso con los que hacíamos negocios, entre otras, el primer negocio digital grande que se hizo en este país, lo hicimos un pool de medios con Telefónica, con el portal Terra, licenciando contenidos exclusivos en unas tarifas costosísimas para alimentar una fuente de contenidos en un portal horizontal, como se llamaba en esa época, como era el portal de Terra, y ahí estábamos El Colombiano, El País, Semana, que además éramos los precursores de la estrategia digital de esa evolución de lo impreso a lo digital, que empezó simplemente como unas versiones digitales de lo impreso. Entonces, a lo largo de estos 20 años, sin lugar a dudas, todos han venido viviendo su proceso, pero esos procesos implican unos retos de transformación cultural, que hay empresas en las que toman más tiempo, hay otras en las que fluyen más rápido. Para lo que sí no estaban preparados fue para la disrupción económica del negocio, para el cambio en el modelo de negocio. Eso ocurrió de una manera demasiado rápida, demasiado abrupta, y cuando había señales para ver que seguramente podía ocurrir, no era tan claro tampoco que en un momento dado un par de plataformas tecnológicas que no tienen nada que ver con contenido, sino denominadas redes sociales, que son unos ecosistemas paralelos, ¿no? Unos mundos virtuales que son como unos universos paralelos a nuestro universo análogo físico, iban a terminar convirtiéndose en el epicentro, pues, de la actividad de la pauta y de la publicidad, y que el contenido que siempre estuvo financiado por la publicidad, de pronto iba a ver, viendo cómo se perdían o se disminuían sus ingresos provenientes de la publicidad, y ahí fue donde empezaron a tener unas dificultades para sostenerse. Y yo creo que para eso sí estaban menos preparados, y sobre todo porque es que tampoco había cómo prepararse, porque la preparación era tener habilitadas unas herramientas, en primer lugar, de transformación cultural para ver las cosas de una manera distinta, pero tener la visión, los equipos y la plata para poder experimentar. Y lo que están haciendo todos hoy en día son experimentos. Si usted mira lo que están haciendo todos los medios en términos de contenidos, ustedes mismos, es increíble. O sea, las cosas que se están haciendo están a la vanguardia de lo que pasa en el mundo entero. Los contenidos cada vez son más dinámicos, innovación hay a rodos en todas partes. Se sigue hablando de los medios tradicionales como si fueran unos dinosaurios, y no hay uno que no esté muy avanzado en su estrategia de su transformación digital y tecnológica. Pero donde hay una situación compleja es en el modelo de negocio y en la monetización. Y ahí es donde cometemos un error todos los que estamos en este mundo, y es que solemos hablarle a las audiencias de una manera demasiado técnica. Y presumimos que la gente entiende de lo que les estamos hablando. Y entonces además hablamos del medio como marca, y hablamos de la monetización, del modelo de negocio, de la generación del contenido, etcétera. Y la gente no tiene ni idea eso en qué consiste. Y cada vez que pronunciamos la palabra crisis, ¿no?, o dificultad de los medios, lo que estamos sugiriendo es que hay unos problemas que la audiencia los entiende de otra manera. Tenemos que empezar por hacer una pedagogía con nuestras audiencias, y ahí ustedes, como medio especializado, creo que tienen un rol bien importante para ayudarle a entender a la gente en qué consiste el negocio de los medios de información, en qué consiste el desafío que tienen, cuáles son las verdaderas dificultades que están atravesando a propósito de los cambios tecnológicos y de los cambios en los modelos de negocios, pero para que entiendan que ese es un pedazo de la historia. Pero por otro lado, es muy importante llamar la atención sobre todas las cosas maravillosas que están haciendo todos, y sobre todo la importancia que tienen. Y ahí volvemos a lo del comienzo, en la construcción de una relación con las audiencias a propósito de unos sellos de credibilidad, donde se da esa relación que, decía yo, es sagrada, en el sentido de que la gente sabe que al consultar unas determinadas fuentes puede confiar en ellas. Y eso es algo que se necesita en la vida. Así como es fundamental el periodismo y los medios de información para un sistema democrático, para un Estado de Derecho, para las personas es importante poder confiar en otras personas. Ese tema de desconfía de todo el mundo, no creas en nadie, es una visión, aunque sea realista, puede ser muy negativa y muy destructiva en la vida. La realidad es que las personas, por definición, necesitamos poder confiar en otras personas, y necesitamos poder confiar en lo que se nos dice. Y por eso necesitamos confiar en los estados y en los líderes políticos, y necesitamos confiar en los médicos, y necesitamos confiar en la publicidad, y necesitamos confiar en la información que nos suministran unos medios que se supone a lo que se dedican es a investigar y a trabajar para darnos una información que sea creíble, para decir la verdad. La verdad. Nosotros que estamos en P&M, pues estamos pisando siempre terreno medio entre marcas
agencias de publicidad que digamos que tienen una influencia sobre los medios porque toman decisiones sobre la publicidad en sí, sobre la colocación de la publicidad en los medios. Y bueno, también recibimos información de los medios, interactuamos con los demás medios de información distintos a P&M, y de ahí se ha venido hablando allí de dos factores que valdría la pena analizarlos un poco en esta conversación. Por un lado es las agencias de medios argumentan que a los medios les hace falta data, que los medios saben poco de su audiencia, que básicamente las marcas saben más de los medios, más de la audiencia de los medios que los mismos medios, y que eso hace que sea más complejo para los medios ganar un poco más de presupuesto, digamos, de inversión publicitaria. ¿Ha habido algún avance hacia ese lado? Es decir, ¿los medios de verdad desconocen su audiencia? ¿O sigue siendo intuitivo? Porque antes la información, las salas de redacción se basaban en la percepción del periodista, la información que tenía, pero no en estudios de audiencia continuos que hacen ahora las marcas. ¿En eso se puede igualar? ¿Puede haber una igualdad de condiciones en algún momento? Pues la historia de cada medio es distinta. Hay unos que tienen muchos más recursos. Claro. Y hay otros que tienen menos. Hay unos que tienen más marcas, hay otros que tienen menos. Por ejemplo, todos los que tienen productos transaccionales. Los que tienen sitios donde más allá del contenido hay una relación directa con las audiencias para el levantamiento de información. Sin lugar a dudas tienen una ventaja importante. Pero hoy en día decir que en el mundo de las herramientas digitales los medios no conocen a la audiencia y no saben lo que las audiencias quieren, necesitan, etcétera, es una falta de respeto, por decirlo menos. Me parece que es un colombianismo propio de una industria en la cual pues hay competidores. No obstante ser, digamos, aliados para unos efectos, en general pues todos estamos compitiendo por las mismas platas. Entonces pues claro que cada quien buscará algunos argumentos de venta o de competencia para tratar de adelantar sus estrategias. Pero me parece que en el mundo de hoy sugerir que haya medios ajenos a sus audiencias pues no es correcto, por decirlo menos. Lo que pasa es que hay unos que saben más y hay otros que saben menos. Lo que sí nos falta es información agregada de mercado. Y fíjese que ahí viene otro tema que es bastante espinoso en nuestra industria, que es el de las mediciones de audiencias, precisamente. Sí. Y ahí tenemos un vacío grande. Hoy en día no creo que haya ninguna persona a la que se le pregunte, si viene un extranjero y dice, bueno, ¿cómo está el tema de consumo de medios en Colombia? Que pueda decir esto es así, así y así, con base en una fuente citable y exhibible. No está fraccionado, está dividido, está concentrado en algunos medios grandes con unos sistemas específicos, y eso sí es un vacío importante que deberíamos buscar la manera de solucionar. Yo creo que un gran sistema de medición uniforme, ¿no? En relación... Que integre todos los medios. Que integre todos los medios, todas las plataformas. Es que nuestro mercado finalmente es muy chiquito. Si usted me pregunta realmente cuál es el problema más grande que tenemos en Colombia, pues es el tamañito de nuestro mercado. Si usted va y mira lo que está pasando en Europa y está pasando en Estados Unidos y en Asia, pues usted ve que los retos y las dificultades son exactamente los mismos. Están pasando exactamente por las mismas coyunturas, pero hay unos niveles socioculturales más altos donde hay mucho más consumo de información y de lectura y de análisis y de crítica, donde la masa a la que va dirigida el producto es mucho más grande, y en términos económicos el mercado de anunciantes o de aliados económicos y las cifras en consecuencia también son enormemente grandes. Aquí todos estamos detrás de unas mismas platas más bien chiquitas, entonces por eso la lucha se vuelve feroz. Entonces, para un mercado chiquito como el nuestro, tener información unificada y tener información medible con métricas y con parámetros que realmente generen
en eso, confiabilidad precisamente en la información para la toma de decisiones sería muy importante. Y tenemos otro vacío, y ese sí es mundial, y es que no tenemos información tampoco tan clara sobre el consumo del contenido en las plataformas tecnológicas. Y cuando digo contenido me refiero al publicitario. Esa efectividad de los clics, ¿no? Que se cobran por centavos y la programática, etcétera, etcétera, donde los presupuestos pues se han desviado a esa experimentación, porque los administradores de presupuestos de inversión publicitaria también están experimentando. Todos estamos experimentando. Y entonces en la época de los medios tradicionales hace 15 años los presupuestos de publicidad eran enormes porque cualquier pinche pauta era carísima. Hoy en día esos presupuestos se han reducido enormemente porque la pauta se volvió mucho más barata y teóricamente hay posibilidades de medir la eficacia de esa inversión publicitaria de una manera mucho más cierta que la que existía con los medios tradicionales con el tema de los clics, cosa que tampoco es tan clara. Y ahí también nos falta mucha información. Realmente, ¿cuál es la cantidad de inversión publicitaria que se ha ido a esas redes? ¿A través de qué forma? ¿En qué segmentos del consumo o del tráfico en las redes? Y ahí nos falta también una información que sería vital para poder consolidar información de mercado. ¿Y dónde se está consignando ese dinero también? ¿Y dónde se está consignando ese dinero? Sí, pues la mayoría de esas plataformas venden por fuera, se factura por fuera y no paga impuestos en Colombia, que es otra, o no paga suficientes impuestos en Colombia, que esa es otra discusión, porque las plataformas dicen que sí pagan impuestos y claro que sí pagan unos impuestos. El tema es si sí están pagando lo que se debería pagar o no, pero pues esa es otra discusión y ahí también se nos olvida la historia. A finales del siglo pasado, en el año 90, en el gobierno del señor Gaviria, aquí empezamos a oír hablar por primera vez de la internacionalización de la economía. Y oímos hablar de comercio exterior y de apertura económica, y resulta que el mundo que tenemos 30 años después fue el mundo que nos inventamos hace 30 años en el mundo entero porque nos pareció que ese era el camino. Pues hoy en día, con el mundo globalizado, entonces ahora sí queremos echar para atrás y queremos decir que la territorialidad y los impuestos y la cosa, pero ahí es donde le decía que con las regulaciones pues es tan complejo estar a la par y al mismo tiempo de la dinámica de los negocios, donde las cosas pues ocurren a una velocidad mayor en la realidad de lo que ocurren en el salón de clase o en las investigaciones o en la redacción de normas. Bueno, todo el mundo está experimentando, pero ¿alguien está haciendo un registro, un seguimiento a todos los experimentos? Es decir, algún día tendremos la respuesta correcta de todo lo que estamos experimentando, todos los medios, todas las marcas, todos los... Pues mire, cuando vivimos en un mundo donde nos dan estadísticas sobre la velocidad a la cual se multiplica el conocimiento de la humanidad hoy en día, que no las tengo frescas, pero hace 500 años la humanidad se demoraba siglos en duplicar su conocimiento y hoy en día el conocimiento de la humanidad se duplica en semanas. Pues hacerle registro a la experimentación, que es el resultado de todo ese conocimiento, es imposible. Ese es un reto muy complejo y muy difícil de pensar que alguien pueda lograr hoy, y esa es parte de las dificultades que tenemos. Y fíjese que eso tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de la credibilidad y de los retos y los desafíos que tiene el periodismo hoy en día. Cuando todo es inmediato y todo está ocurriendo al segundo, ya no son diarios, sino son segunderos, ¿no? Permanentemente hay que estar y hay que ver en dónde se tiene la información, y por supuesto la gente quiere buscarla donde sea creíble. Pues si el creíble no la tiene, entonces pues la gente no la encontró, entonces la gente se va para otro. Entonces esa lucha permanente por estar absolutamente al día, al segundo en materia de información está planteando unos retos de calidad enormemente grandes, porque todos sabemos, por eso están hablando ahora además de inteligencia artificial, unas máquinas que nos van a superar porque sí van a poder hacer los imposibles que no podemos hacer las personas. Efectivamente nos queda muy difícil, después de que uno necesita unas determinadas horas de sueño, una alimentación, una salud, un estado de ánimo, estar durante la jornada de trabajo completamente habilitado para estar produciendo cosas perfectas y maravillosas al segundo para poder competir con miles y miles y miles de fuentes de información y de conocimiento. Entonces ahí es donde yo creo que sí se necesita una reflexión global, ¿no? E integral sobre en dónde se hace el pare, ¿no? Y se habla de cosas como desconéctate, ¿no? Regálese un rato de calidad en la vida y desconéctese un ratico. Y hay una cantidad de cosas que yo creo que sí están en proceso de construcción, pero en todo ese reto de aprendizaje tan enorme que tenemos hoy, que tienen las nuevas generaciones que ya han nacido, digamos, en esa dinámica, pues los retos del mundo no son menores. Y fíjese que ahí están desafíos tan grandes como el del cambio climático y tantas otras realidades donde realmente uno dice, esto es abrumador, ¿no?
Entonces sí, es bien complejo. Ahora, ¿qué sí tenemos? Pues claro, tenemos los registros y el conocimiento de lo que están haciendo nuestros medios afiliados, por ejemplo, en la asociación. Eso es algo frente a lo cual estamos siempre muy atentos. Y como le digo, es más lo que nos sorprende ver la cantidad de cosas tan interesantes que hacen y que se les ocurren todos los días, y por eso da tanta pesar que lo que se difunda normalmente no sea las cosas buenas que hacen, sino las denominadas crisis y problemas que tienen, sin que la gente esté realmente entendiendo de qué se trata de esa crisis o de esos problemas de los que se está hablando en público. Por eso creo que a todos los que hacemos parte de esta industria nos asiste un deber de responsabilidad grande en el sentido de ilustrar de debida manera a las audiencias para que realmente entiendan qué es lo que está ocurriendo. Y no se diga si a eso le metemos además el ingrediente de la polarización y de las pasiones por las opiniones. Entonces, por supuesto que cada vez que se habla de la crisis de los medios y se asocia la crisis de los medios con las salidas de unos periodistas o con las acciones de unos periodistas que además están identificados un poco por sus filiaciones ideológicas que coinciden con unas u otras tendencias, pues eso termina estigmatizando cosas que no deberían ser estigmatizables, como la profesión del periodista, como el valor del capital detrás de los medios de comunicación. Ese es otro tema. Hablamos de la crisis económica de los medios, pero cada vez que se habla de que un grupo económico es dueño de un medio, es como si Satanás fuera dueño del medio, ¿no? Que un grupo sea dueño del medio ya es una pauta para descalificarlo, y ahí empezamos a cometer una cantidad de errores que finalmente pues no construyen y no conducen a ningún buen puerto sano. Y el otro tema del que se habla es el del pago por la información. Es decir, en Colombia hay madurez para que los usuarios empiecen a pagar por esa credibilidad. Falta de todo. Es un tema cultural, es un tema económico. Yo no sé si ustedes alcanzan a recordar la época en la que se empezó a hablar por primera vez del cobro de la música, en la época de Napster, de este personaje que terminó después de socio de Zuckerberg. Lo mismo, lo que empezó a ocurrir con la transformación de la película, de las fotografías, cuando salió la película, las cámaras digitales, etcétera. Cuando vienen todas esas disrupciones tecnológicas que abren unos panoramas distintos. Al primer señor al que se le ocurrió decir que uno tenía que pagar para oír una canción, pues eso fue un horror. Y a medida en que empezó a ser posible conseguir la música libre, pues empezaron a quebrar los sellos disqueros, y ese negocio multimillonario de la producción de los acetatos y de los compact disc en su momento empezó a tener una crisis enorme, y eso no se solucionó porque un día alguien dijo, bueno, vamos a pagar, y entonces en los próximos 6 meses o en el próximo año esto se resuelve. Tuvo que inventarse el señor Jobs el iPod, ¿no? Para que hubiera un dispositivo que realmente hiciera amigable y posible un proceso de ese estilo. Y en eso es justamente en lo que estamos con el tema de los contenidos hoy por hoy. Yo creo que la gente siempre va a estar dispuesta a pagar por el contenido. Y fíjese que los periódicos son el mejor ejemplo de eso. Todos nacimos en unas casas donde había una suscripción a un periódico. En todas las casas llegaba un periódico por la mañana. Estaba en la puerta o en la mesa del comedor de la cocina o del comedor o en la sala. Siempre estaba, todos los días. ¿Y por qué había periódico? Es curioso que la gente dice eso. La gente dice, a tu casa llegaba el periódico. Estábamos suscritos. Es decir, claro, estábamos suscritos. Que no eran conscientes de que eso se pagaba. Claro, y se pagaba precisamente era por el contenido, porque era importante tenerlo a la primera hora para poder darle una mirada antes de salir, para saber uno a qué mundo era el que estaba saliendo, y pagábamos por el contenido. Lo que pasa es que tradicionalmente los ingresos por las suscripciones y por la venta en calle correspondieron al porcentaje más chiquito de los ingresos totales de los periódicos. El porcentaje grande siempre vino de la publicidad. Llegó a ser muy importante el ingreso por la circulación, importantísimo, pero no suficiente para cubrir los costos tan grandes que tenía. Pero desde siempre hemos pagado por el contenido. Así como íbamos a Discos Bambuco y comprábamos por una canción un disco de 10, ¿no? Había 8 que eran un hueso, uno descubría una como medio simpática, pero uno lo compraba por una. Bueno, el día que el señor se inventó lo del 1.99 o 0.99 por una canción y uno puede escoger una sola, pues cambió la historia del consumo, pero son procesos que tienen una disrupción, y desafortunadamente en esos procesos hay unos costos expresados en términos de tiempo, en particular de capacidad de aguante y de experimentación, y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Entonces yo sí creo que las audiencias están dispuestas a pagar. Ustedes, por ejemplo, en P&M tienen una ventaja muy importante. Ustedes son un producto de nicho.
Ustedes están dirigidos a unas audiencias especializadas, interesadas en unos temas que los manejan y los conocen de verdad son ustedes. Se han especializado en eso. Son una autoridad, son una marca con credibilidad alrededor de ese tema. Y aún así tienen unos retos enormes para la monetización y demás, pero tienen esa gran ventaja. Los medios que informan en general, que precisamente por ser general tienen unos retos de costos muchísimo más grandes, eso les queda un poco más difícil entrar a competir en un mercado del pago del contenido, porque hay mucha gente que ofrece contenidos generales o aún medios que ofrecen contenidos especiales, también tienen algo de los contenidos generales con los cuales la gente pues tiene un bruchazo o una visión. Y ahí es donde está el gran reto de poder entender cómo dimensionarse en términos del tamaño que se puede llegar a tener como medio y el nicho en el cual uno se quiere ubicar. Yo cada vez soy más un convencido de que, salvo que se trate de una empresa muy grande con ingresos y con recursos muy grandes o con un capital muy grande detrás, la tendencia va a ser la especialización y los nichos de información para competir realmente en ese segmento con especialización y con calidad, para que esas audiencias interesadas específicamente en eso sean las que le paguen a uno. Ahora, si va a alcanzar o no, tiene que ver con lo que acabo de decir, en el sentido de qué dimensión puedo tener. En la medida en que pues los medios quieran seguir siendo unos grandes conglomerados, ¿no? Con unas estructuras físicas enormes, llenos de edificios, estudios, además de toda la inversión que se requiere en tecnología y en gente en particular, pues hombre, eso va a plantear un reto económico un poco más grande, que hay que ver si pues se puede financiar solamente con el pago por el contenido, cosa que yo no creo que vaya a ser posible. Medios más chiquitos sí lo han venido logrando, y hay medios nuevos que han nacido así, medios nativos digitales. Hay varios ejemplos en Argentina, en España, etcétera. Han nacido así, han nacido con unos capitales chiquitos, con unas estructuras pequeñas de personas, y a medida que con unos nombres creíbles y alrededor de una marca han construido un mensaje distinto y una credibilidad con sus contenidos, han empezado a tener unas audiencias que no solamente les pagan por el contenido, sino que incluso les contribuyen. Aquí tenemos el caso de Noticias 1, que con ocasión de su salida al aire del canal 1, está intentando ese modelo de buscar a sus audiencias para que les ayuden. Ahora vamos a ver, porque a veces las emociones pues duran el ratico de la emoción, pero hay que ver pues qué tanta asiduidad hay para realmente entender que más allá de la emoción, el día de las efusividades, pues es todos los meses que hay que pagar la nómina y que hay que pagar los costos, y si de esa manera se puede sostener. Pero todo eso hace parte de los procesos de experimentación. Ahora, siempre va a ser muy difícil, en la medida en que unos cobren y otros no, pues los colombianos en particular pues somos muy dados a que no nos cueste. Y por supuesto, pues si no hay un diferenciador de contenido realmente muy importante, donde uno dice, no, yo no, esto no me lo puedo perder, tengo que pagar por esto para estar acá, sino que haya más bien algo estándar donde todos más o menos dicen lo mismo, o donde haya menor credibilidad, pues ahí va a haber unas barreras de entrada más grandes. Pero yo sí creo que siempre las personas hemos estado dispuestas a pagar por el contenido, vamos a seguir estándolo. No, y ya hay muchas suscripciones o suscriptores a música ya, por ejemplo, que se decía que eso no iba a pasar. Y ya Spotify, bueno, todas las plataformas están... Y con televisión lo mismo. Ahora, el problema es que hay demasiada oferta. Cuando usted antes tenía en un país como Colombia 2 periódicos, ¿no?, que se parecían de una u otra manera, ¿no? No tenían, ahí había alguna mayor afinidad política con unos o con otros, pero hay 2 periódicos, pues es muy fácil escoger. O cuando usted vive en provincias donde además de los periódicos nacionales está el periódico local, o 2 periódicos local donde también hay una diferencia que normalmente era partidista política, pues era muy fácil tenerlos todos. No era exótico tener 2 o 3 suscripciones que además eran relativamente pagables. O hoy en día, cuando usted piensa en la oferta de televisión, en la oferta de música, en la oferta de contenido digital, pues le echa usted una miradita al costo mensual y esa vaina no se acaba nunca. Y resulta que además de eso, entonces hay para las señoras y para los niños y para los menores y para los mayores y para los universitarios, etcétera. Y de pronto usted mira entre los planes familiares y no comparte en familia, etcétera, etcétera. Usted dice, me estoy gastando una suma como no me la había gastado nunca en consumo de contenidos, y ahí es donde el tema se vuelve económico y uno tiene que racionalizarlo en función de su capacidad de gasto. A robar espacio o presupuesto al mercado, al mercado de la casa, digo. Al mercado de la casa, ¿no? Y además hay que pagar entonces los celulares, ¿no? Es decir, una cantidad de dispositivos para consumir el contenido que también tienen un costo. Entonces, digamos que por eso ahí hay una guerra muy importante de marcas y de tarifas, dicho sea de paso. Alguien preguntaba el otro día, ¿cuánto es lo razonable
que se pueda cobrar por una suscripción a un medio de información. Y alguien con conocimiento autorizado sobre el tema decía, hoy en día en el mundo cobrar más que Netflix es un suicidio. Entonces ya hay un estándar de Netflix, que fue el primero que con sus $8.99 o alguna cosa por el estilo en dólares sacó como un estándar de suscripción. Redondeemos en 10 para hacerlo fácil, a una 3.500, 35.000 pesos, eso al año son 420.000 pesos. Eso es una suscripción, el equivalente a una suscripción de un periódico carísimo de los de antes. Y es solamente un canal de consumo de contenido, ¿no? Entonces, esta pelea económica y comercial va a estar para alquilar balcón. En el caso de la televisión, pues está ahorita con el tema de Netflix, que era el rey, pero ya le salieron todos esos monstruos detrás, Amazon y Apple, y vienen todos detrás, Disney, Warner, etcétera. Así que no han llegado toda a Colombia con el mismo... digamos, con el mismo efecto que en Estados Unidos, pero ya cuando, digamos, en diciembre el Disney lanza la plataforma exactamente, y va a sacar sus contenidos de Netflix, eso va a ser... ¿Y qué van a hacer los colombianos? Porque pues hasta ahora hemos hablado de medios de información, pero hay una categoría distinta a los medios de información, que son los medios de comunicación en general, donde está todo el entretenimiento, que ese es otro sector. Hasta ahora se le ha dado como una denominación genérica, medios de comunicación, pero medios de comunicación y medios de información son dos cosas distintas. Y de hecho, en la antigüedad, para ir a nuestro tema de la evolución de diarios, los periódicos y los medios de comunicación eran dos cosas distintas, tanto así que había dos gremios distintos. Hoy en día, medio de información, periodismo empresarial es una cosa, entretenimiento es otra, y son retos distintos con desafíos distintos. Claro, participan de desafíos y retos comunes y de sinergias y de una cantidad de cosas, pero son dos negocios distintos, y ahí entra a jugar también lo que estamos diciendo. Una cosa es suscribirse a Netflix y a Amazon y a Apple y a Disney, donde no hay noticias, y otra cosa es además tener que suscribirse a los medios de información donde están las noticias, tanto los generales como los de nicho. Y bueno, pues ese fue, como decíamos hace un rato, el mundo que nos inventamos hace 30 años, donde dijimos que lo queríamos globalizado, lo queríamos democrático, lo queríamos educado, lo queríamos internacionalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Además apareció la tecnología, entonces lo queríamos tecnológico, lo queríamos en tiempo real. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, pues ese es el desafío que estamos afrontando. Como quien dice, pongamos la cara. Pongamos la cara. Cuando se cambia de Andiarios a AMI, ¿también se abre posibilidad para otros afiliados que antes no estaban? Sí, claro, por supuesto, el cambio no fue solo de nombre, sino fue de verdad. Nosotros hoy en día tenemos afiliados no solo a los periódicos que hoy en día... la directora del Colombiano, Marta Ortiz, que hace parte de la familia Gómez, que acaba de adquirir la totalidad de la propiedad del Colombiano, tiene una definición muy bonita de su empresa, donde dice: nosotros somos una empresa digital que tiene un periódico de 108 años de edad. Y eso es lo que realmente son hoy en día los periódicos. Los periódicos hoy en día, empresas periodísticas que su fuerte está alrededor de su producto digital. Por supuesto, su circulación y sus ingresos siguen viniendo mayoritariamente del impreso. Y eso no es solo de los periódicos colombianos. El señor del New York Times, que estuvo en el Hey Festival el año pasado acá, dijo que el New York Times ve papel por lo menos y utilizó un número curioso. Dijo 17 o 19 años, no sé cuántos dijo, y mayoritariamente los ingresos de ellos siguen viniendo del producto impreso. Entonces, aunque en Colombia esa realidad sea igual, las casas periodísticas que originaron los periódicos hoy en día todos son medios multiplataformas que están afiliados a la asociación, y tenemos afiliados también a medios puros digitales, nativos digitales. Tenemos radio, tenemos televisión, tenemos revistas. Es decir, la multiplataforma es una realidad, y digamos que la transformación del gremio empezó por ahí, por una apertura, digamos, a que no se trata de agremiar por plataformas, sino por contenido periodístico y informativo. Bueno, la parte final del podcast de P&M, la conversación podría seguir, pero creo que ya Felipe me está haciendo la seña. La parte final del podcast de P&M se llama El Confesionario. Le hacemos a nuestros invitados 3 preguntas para conocerlos mejor. El Confesionario. Y le vamos a preguntar a Werner, pues, cosas de medios de comunicación para empezar. Y es, ¿cómo se informa? Esa es la pregunta que le hacen a uno cuando entra a la Facultad de Periodismo, ¿no? ¿Ustedes cómo se informan? ¿Qué medio, a través de qué medio se informa? Yo tengo una mezcla. Yo no soy tuitero, o sea, yo no tuiteo, pero a través de Twitter
sigo a un número muy considerable de medios de información locales e internacionales, locales a todos los afiliados, por supuesto, y le doy una mirada a lo largo del día varias veces a lo que van produciendo de información, y esa es una manera de tener unos titulares permanentes en la cabeza sobre lo que está ocurriendo durante el día. Soy lector de periódico, no voy a decir las marcas, pero digamos que leo tanto periódicos generales como especializados, y lo hago tanto físico como digital. Yo personalmente tiendo más a hacerlo el físico, o sea, yo busco más a primera hora el periódico impreso, y sin lugar a dudas los fines de semana. También soy lector de revistas, y con las revistas tengo una afinidad y una cercanía importante, porque leo no solamente revistas de política y de noticias, sino de nicho, de cosas que son de interés, y en las revistas me gusta particularmente el impreso. Me ha costado mucho trabajo disfrutar el contenido, sobre todo de las revistas de nicho en sus versiones digitales. Tienen un desencanto, la versión digital, y la fotico que se amplía es distintísima a la que uno realmente puede tener en la mano. No soy muy cercano, digamos, a los noticieros de televisión, por nada distinto a que no solamente no me coinciden mucho los horarios para poder llegar a la hora a la que los transmiten. Entonces consumo más bien notas de los noticieros por Twitter, de las cosas que ellos mismos envían. Pero con el tema de la franja y el horario y los comerciales tengo alguna dificultad. Pero sobre todo veo, y ese creo que es un desafío importante que tienen tanto los periódicos como los noticieros, y es que lo que he visto durante el día finalmente es lo mismo que uno ve en la noche. Ahora, el hecho de que yo lo vea no quiere decir que eso sea lo que ocurre en el mercado. Hay gente que tal vez no tiene ni el tiempo, ni la capacidad, ni los recursos tecnológicos, etcétera, para consumir contenido durante todo el día, aunque mayoritariamente sí. Pero en general lo que uno ve es como una repetición de lo que ocurrió, y ahí creo que hay un reto para que ese momento de la síntesis de lo que ocurrió, de la concreción de lo que ocurrió, como para la búsqueda esa de la credibilidad o ver la imagen, no solamente haberlo oído, ocurra. Y consumo radio mientras voy en el carro. Normalmente sintonizo programas o periodistas a los que oigo regularmente. Pero todo el tiempo es información. Todo el tiempo, sí. ¿De entretenimiento qué consume? Ese soy de plataforma paga privada sin comerciales, para no ponerle nombre. Perfecto, ahí nos quedó ya un poco más claro. De los medios que han desaparecido en años, ¿cuál le dolió que hubiera desaparecido? Pues sabe que así a mansalva no tengo como usuario, no tengo fresco ninguno que me parezca que no esté. Hay marcas de noticieros de televisión con los que uno creció que recuerdo con credibilidad. El noticiero 24 horas, por ejemplo. El noticiero TV Hoy, ¿no? Eran unas figuras, Judith Sarmiento, ¿no? Unos personajes que uno asocia necesariamente con credibilidad y con un momento importante para informarse de lo que estaba ocurriendo, pero más que lamentarlo, pues son evoluciones empresariales y demás, de manera que van cambiando. Que van cambiando y van evolucionando. Por supuesto, lamenta uno mucho el sacrificio de las vidas humanas de los periodistas valiosos que le pusieron la cara a circunstancias tan difíciles con tanto valor y tanta entereza, y que dieron su vida por la verdad y por destapar las realidades y por decir las cosas. Eso sí lo recuerdo con un dolor inmenso, entre otras cosas, porque soy hijo de esa generación. A mí me tocó todo eso, ¿no? FARC, M-19, Pablo Escobar, Cartel de Cali, etcétera, etcétera. Eso fue lo que me tocó para crecer, eso me tocó en la niñez, en la adolescencia, en la universidad, y por eso pues da tanta tristeza ver que se pasan las décadas y como que estuviéramos condenados a no poder salir de lo mismo y a que la historia se repita. Por eso pues todos los avances y las evoluciones que hay en términos de que haya paz y que haya protección para la vida humana y para los periodistas es enorme. Por eso nos ha preocupado tanto desde la asociación ver, sobre todo en particular desde el año pasado, cómo otra vez hemos estado acercándonos a cifras de esas verdaderamente miedosas y escandalosas de lo que está ocurriendo con el tema de la intimidación y con el tema de la violencia
hacia los periodistas, lo cual normalmente quiere decir que la época que vivimos es convulsionada y que hay gente que está haciendo bien su trabajo, pero sí lamenta uno mucho que silencien vidas humanas por hacer bien el trabajo que están haciendo. Ojalá eso pudiera cambiar, por supuesto, sí. Werner, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de P&M. A ustedes recuerden que nos pueden escuchar por iTunes, Spreaker, Deezer, Apple Podcast. Eso en caso de que nos hayan encontrado a través del video podcast de Facebook o YouTube, para que sepan que todas nuestras plataformas están conectadas. Muchas gracias. Comparte este podcast. Suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.